Edwin de la Cruz, qué bueno por fin tenerte. Eh, Llevamos tiempo tratando de planificar esto y tratando de hacerlo, por fin lo estamos haciendo, estoy súper emocionado. A mí siempre me gusta, ¿verdad? Para las personas que no sepan, Edwin es arquitecto licenciado, es papá, es profesor, es muy buen amigo y es muchas cositas más. Y yo voy a darle break a que Edwin se presente, pero creo que creo que está chévere contar esta historia porque a mí es de mis historias favoritas y es la historia de cómo yo conocí a Edwin. Eh, Edwin y yo estudiamos en la misma universidad, pero él en 1 o 2 años mayor que yo. Yo lo conocía de lejos, no así en persona, solo veía pasar y demás. Sabía quién era Edwin, pero nunca lo conocí así en persona. Y recuerdo que hubo un día, hace unos añitos atrás, en la oficina donde actually trabajamos los dos, eh, pues me lo presentan como que, Kish, tú conoces a Eddie, y qué sé yo, y no, bueno, sí, lo conozco así de vista y qué sé yo. Y pasó algo que a mí me parece súper, súper divertido, que es que cuando nos fuimos a dar la mano, pues los dos nos dimos la mano y nos apretamos la mano y ninguno de los dos quería soltarlo. Fue un momento súper awkward, pero súper divertido, porque, ¿verdad? Yo no sé cómo los papás de las personas que están viendo hayan educado a su hijo y demás, pero mi abuelo me dijo, cuando tú le das la mano a una persona, particularmente si es varón, tú tienes que apretar la mano, como que tienes que, no quiero decir que es imponerte, pero eso de dar la mano suavecito como que no brega. Y yo siempre he cogido eso to the core. Y recuerdo haberle dado la mano a Edwin, apretar, él apretó para atrás y fue como que, wow, ¿qué está pasando aquí? Y fue bien divertido porque fue por par de tiempo. Mientras la persona que nos estaba presentando estaba hablando de Edwin, estábamos apretando. Y entonces era como que no, Edwin trabajó aquí, hizo esto, hizo lo otro, y estudió aquí, bla, bla, y en el mismo la mano apretada, y la mano apretada, y ninguno de los dos quería. Y yo dije, ese fue el momento en que yo dije, este pana me va a caer muy bien. Yo no sé quién es, pero este pana me va a caer muy bien. Y así fue, ¿sabes? De ahí en adelante ha sido todo espectacular, le hemos pasado súper bien. Edwin es excelente persona, pero entonces, para aquellas personas que de repente no te conozcan así como yo, Edwin, o que te conozcan así de lejito, eh, me gustaría que nos cuentes un poquito de quién tú eres, de dónde eres y cómo tú crees que todo esto empezó. Pues muchas gracias, Kish. Seguro, Nada, si puedo comentarle la historia. seguro. Eh, eh, Antes de eso, durante mi entrevista, tú habías pasado y me miraste como que, hey, lo cual de cierta manera me ayudó, porque yo pienso que fue como que, wow, este se lleva con todo el mundo. Y tú fuiste el que te acordaste de mí. Yo no sé si tú cuando estudiabas tenías barba. No. Ah, pues básicamente yo nunca voy a saber quién tú eras. Entonces, bueno, más que Batman. Sí. Entonces, al revés, él se tapa de aquí, tú te tapas de aquí. Pues, el punto fue que cuando pasó eso, que nos saludamos, yo trabajaba en IA, man, los colores. La cámara, sí. Disco, disco. El party. Yo, no está pasando nada. Yo, lo único que se me ocurre es, no sé por qué pasa. Ok, pues la cosa Ahí. fue que yo, de lo de saludar, no algo así por mi abuelo, pero sí tengo memoria de como que alguien darme la mano y hacerme como que, y es como que, Sí. y yo, como que yo quiero hacer lo opuesto a eso. Ajá. Y, y pues ese fue el resultado cuando nos vimos. Como que yo quería hacer un statement de que saludo Sí, así. sí. Lo Y lograste. tú me apretaste y fue como que esto es un momento donde todo empieza aquí. So, Sí. si yo me echo para atrás, pues soy un bobo, por no decir otra cosa. Y tú pensabas igual, y si alguien nos está hablando que tú dices, yo
nada, yo me enfoqué en el saludo. Yo me Ajá, concentré, no existía más nada. sí, Estabas tú, yo y las manos. Y sí, el mundo no sí. existía. Y nada, volviendo a mí, pues yo, ¿verdad? Soy nacido y criado acá en Puerto Rico, en San Juan. Eh, Soy, ¿verdad? Como dijiste, arquitecto, me licencié y siempre me han gustado las cosas creativas, pero es una mezcla de que siempre fui bien estofón en la Ujú. escuela y siempre en mi tiempo libre hacía cualquier tipo de trabajo artístico, creativo, o estaba en el taller de arte, o estaba pintando. Y pienso que terminé en arquitectura porque quería hacer algo que mezclara lo artístico y creativo con lo estofón que yo era en general en las clases, como que en todas las clases. Para ti Eh, no era suficiente ser creativo, tú querías que fuera creativo y difícil. sí, exacto. Y la parte de que como que siempre hay que resolver un problema, como que Ajá, pensar un problema, eso también siempre me gustó. Bueno, tú sabes, me gusta. Como que, y sí. digo a veces soluciones que, que, que son cómicas para algunas personas y después resulta que son verdad, que esa era la solución. O sea, Sí. y tú sabes que a mí me da mucha satisfacción cuando yo digo algo y es como que, jaja, como que qué graciosa su idea y esa idea termina siendo la que pasa o de ese escenario el que pasa, Ajá. porque nada, significa que pensé fuera de lo común. Porque si todo el mundo como que dijo, ah, ok, normal, pues entonces no es no fue tan innovador. Ujú. Que cuando eso me pasa, como que me gusta eso de mí mismo. Y a veces, como que el hecho de que yo deje de ser así me da miedo. Así que, y nada, yo he trabajado, ¿verdad? Contigo. Me gustaría que hubiéramos como que coincidimos más en el trabajo, pero no hemos como que Sí. colaborado tanto una que otra vez. Pero lo que a mí le ha pasado súper bien. Trabajar contigo ha sido bastante fácil, fácil, fácil. Este, y nada, como ya tú sabes también, me he adentrado en el campo de lo del Building Information Modeling porque Ujú. como dije en la conferencia, fue algo que sabía, no era como que era un máster de eso, y me abrió puertas y pues seguí profundizando y aprendiendo y practicando, hasta que ahora pues manejo todos esos temas en la oficina, he dado clases, y he dado cursos profesionales en la Universidad de Puerto Rico, di la clase 2 años, y básicamente cuando alguien no sabe, pues ya tú sabes que Sí. No a mí está me Edwin. gusta. Sí. Y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de BIM, vamos a hablar de tú como, como profesor, vamos a hablar de varias cositas, pero antes me gustaría ir para atrás, me gustaría ir como que al inicio, al génesis. Y es porque tú tienes una historia bastante particular que yo conozco un poco, pero no, me gustaría que nos cuentes. Y es que tu educación fue diferente a la de todo el mundo. So, a mí, yo tengo un poco de curiosidad de saber, Listo. sí, sí, de saber cómo influye tu educación en el Edwin de hoy día, ¿sabes? ¿Qué tú recuerdas de eso? Bueno, yo estudié en Montessori, en una escuela que se llama la Escuela de Pueblo Trabajador, que es Sistema Montessori. Y aunque Kish edite esto, quiero decir que cada vez que yo hago estas cosas que mencioné ahorita, que pienso fuera de la caja o cosas así, Kish dice, ah, eso es por tu escuelita especial. Así que Kish me hace Montessori shaming, No, ¿cómo va a básicamente. ser? Y pues esa escuela yo estuve desde los 4 años y pues es un sistema donde no es el típico salón de clase, donde hay una figura que sabe y las que aprenden.
que es el sistema que mayoría de las personas, ¿verdad? Experimenta. Es un taller, Ujú. y desde pequeño taller, tengo un taller. Es Sí. un taller de trabajo básicamente donde hay una serie de materiales que son, por usar un mal término, juegos, que para resolverlos tienes que aprender algo, que se supone que tú vayas desarrollando a esa edad. Y tú vas haciendo esas actividades y tú te vas organizando hasta en términos de tiempo, porque tú tienes que hacer una agenda de las cosas que vas a hacer, porque tienes que coordinar con compañeros, o sea, desde pequeño, porque si aquel tiene que hacer esta actividad y nada más hay 2 veces ese juego y habemos 20, pues yo tengo que hablar con este, me caiga bien, me caiga mal, y decirle, no, cuando yo lo use, yo te aviso, después tú vienes y lo usas. Entonces hay unas figuras que son, ¿verdad? Las guías, lo equivalente o lo más parecido a los maestros, que están por ahí, pero están como para ayudarte, guiarte, como se llaman, pues son guías, no están dando una clase. Entonces está todo, tú entras ahí y ves muchos nenes haciendo cosas en esquinas distintas y todos haciendo sus distintas actividades. Y eh, según yo recuerdo, eh, había unas actividades o unas destrezas básicas que todos Ujú. tenemos como que dominar. Pero una vez tú dominabas X destreza según tu nivel o tu edad, si a ti te interesaba un tema, tú podías seguir y ir a un grado más o dos y aprender de ese tema y seguir aprendiendo de ese tema. Que eso me pasaba a veces que a mí, pues, biología, me iba a aprender de animales y porque habían unas fichas. Entonces, es que habían salido los Pokémon. Hay que actualizar todo. Entonces, Muy bien. había una carpeta como así de gorda, varias, que tenían un montón de micas y cada mica era una imagen, una ficha de un animal, con el hábitat, el tamaño, el peso, fotos. Yo me Entonces, acuerdo de esas carpetas. yo relacionaba eso a los Pokémon. Incluso Wow. hay un animal que es un roedor que se llama el Pika. Y yo, de aquí salió Pikachu, obligado. Y yo buscaba, yo hacía también parte porque quería saber de qué animal había salido X Pokémon. Y había encontrado varios. Los atrapé. Entonces, eh, y pues esa escuela creo que hizo que viera aprender de esa manera, de una manera divertida, de una manera que es enriquecerme. Muchas veces vi educarme como esto es un beneficio para mí, esto es para mí. Incluso para las notas y eso, yo me acuerdo que mi mamá me decía, o sea, este premio no, el beneficio aquí es tuyo. Y Ujú. nunca ni lo cuestioné. Y pienso que el haber tenido esa educación fue lo que hizo que yo pensara de esa manera, piense de esa manera. Porque si tú me dejas solo, bueno, tú sabes que yo te digo datos de YouTube o cosas que tú dices, ¿por qué tú sabes eso? Porque me, me gusta aprender cosas. Ajá, Este, ajá. y, y creo que eso fue. Y en la escuela de arquitectura, pues claramente tú tienes que bregar con tantos temas diversos que creo que eso me ayudó mucho a yo poder bregar con ese asunto de que estás en una clase hablando de tecnología, del sol, después estás en otra hablando de ecuaciones y física de estructura. O sea, fuera de diseño o en el mismo diseño, tú estás bregando con un montón de temas que cualquiera te diría que no tienen que ver. Tienen que ver, porque eso es parte de lo que hacemos, hacer que la relación entre ellos. Pero son bien diversos Ujú. y podría ser una sobrecarga. Y creo que eso me ayudó mucho. Y luego de, ¿tú recuerdas cuál fue el choque entre esa manera de aprender Montessori y cuando entraste Claro.
a la universidad o quizás antes a la escuela A la de, Central, ¿no? a la Desde Central, ¿sabes séptimo. cómo? Primera semana, yo tuve problemas. Cuéntame. Yo tuve problemas la primera semana. Y te puedo decir cuándo tuve problemas con la anécdota. Yo en las clases, por así decirlo, en Montessori, están las guías y hay como un método de asamblea y habla uno, después habla otro y podíamos discutir y diferir y cuántos piensan así, cuántos piensan de otra manera. Y había un formato como de asamblea todos los días, según si pasaba algo en el país, nos ponían un rato a hablar de eso, aunque fuéramos, y tuviera net así de 9 años discutiendo sobre algo. Y cuando llego a una escuela pública, que en mi caso fue la Central, que veo que es como que te sientas en las clases normales y hay un maestro, pues a mí me habían explicado, pero una cosa es que te lo expliquen, otra cosa es que lo experimentes. Ujú. Y en mi caso yo nunca lo había experimentado. Así que yo no sabía en qué conllevaba eso. Así que me recuerdo que los primeros días había que llenar un montón de información de uno, médica, los nombres de tus papás, direcciones, un montón de cosas. Y me acuerdo que una muchacha preguntó por qué significaba epilepsia. Son nenes de séptimo grado, tal vez un nene de esa Ujú, edad, ujú. una nena no sabe a 11 años qué es epilepsia. Sí. Y yo vi que la maestra pichó, siguió caminando, siguió leyendo las cosas, como que, ok, no me importa. Y pasaba el tiempo y yo miraba a la nena así y yo veía que nada pasaba. Y como en el otro formato nosotros nos podíamos hablar unos a los otros, pues yo le dije, mira, eso es cuando tú tienes un problema en el cerebro y te da como un ataque y te pones a temblar así. Y me puse a hacer todo el gimmick. La mayoría, bueno, todo el salón se empezó a reír. La maestra pensó que yo era un payaso. Y entonces, se equivocó, no se equivocó, nadie sabe. Entonces, y nada, me castigó. Me dijo que tenía que pasar un capítulo de un libro. De estos libros que hay de la escuela, así, como que abrió un capítulo y dijo, copia el capítulo entero. Y yo me acuerdo pensar, ¿qué es esto? Como que hace la gente aquí. Como que Ujú. era como que así se aprende aquí. Pero tengo que decir que como allá estaba el componente de arte, pues uno todos los días tenía ese componente de estar 1 hora y media pintando, dibujando, que en verdad hacía que todo lo demás fuera más llevadero. Y obviamente no todos los maestros son así, yo estoy hablando en general, ¿verdad? De mi choque con la otra manera de hacer, de enseñar. Ujú. Y ya después de eso, pues fui entendiendo, no cambiando como yo era o tratando de ser, o sea, respetando que existe una autoridad, que existe una figura, pero siempre tengo que decir que mi mente pensando que la otra manera, o la manera que yo venía, estaba más cool. Sí, sí, te entiendo. Y para aquellas personas que, ¿verdad?, que escuchen esto, que no sepan, la Central, que es como le decimos aquí en Puerto Rico, es una escuela, pero está dirigida al arte, ¿correcto? Sí, sí. So, mi pregunta es, artes hay muchas. Hay Artes visuales, en el caso de la centro. artes visuales. Ajá. ¿Por qué te enfocaste en arquitectura entre esas artes y no en pintura, poesía, escultura, cualquier otra de las artes que se enseñan en la central? Bueno, eh, en el caso de la central, para el tiempo que yo estaba, en intermedia tú tienes que hacer un poco de todo. Ujú, Tienes que pintar, tienes que dibujar, te dan diseño en términos de que te dan inventarte patrones, cosas básicas, pero que tienes que diseñar y obviamente no usa la compu, lo haces a mano. Y cuando me vas a superior,
no sé si ahora es así, ahí tú escogías un taller. Y en mi caso, los talleres de diseño, habían varios talleres que eran distintos tipos de diseño, diseño tal, diseño tal, diseño tal. Y los talleres de diseño te pedían que el primer año todos se mezclaban, lo cual en verdad fue cool. Ujú. Y después, ellos 2 años de una sola cosa. En mi caso, esos 2 años fueron de dibujo y arquitectura. Era diseño arquitectónico, pero nada, lo que hacíamos era aprender a hacer maquetas, pero no era como que hacíamos cosas de edificios, pero también hacíamos cosas más como libres, pero teníamos que usar la destreza de maquetear. Aprender a dibujar perspectivas, con puntos, puntos, un punto. eh, Hacer dibujos a mano alzada, pero de X o Y de edificios. So, tenemos que aprender, tienes que ahí, aunque no tengas unas medidas, tienes que saber mucho de descifrar proporciones. Ujú. Pero el primer año rotabas y entonces tenías una clase de dibujo, creo que si en mi caso fue ilustración, con el que daba arquitectura, hacías cualquier cosa que fuera en 3D, porque era un nivel, era verdad, como que el primer nivel. Había uno que daba teoría del color, que tenías que hacer ejercicios de dibujo, de arte, pero él te ponía como una dificultad. Ok. Me acuerdo que él hizo uno que era, dibuja un animal, estaba cool, dibuja un animal con la textura o el patrón de piel que no va con ese animal y la armonía de color tiene que ser análoga, la del animal. Uh, ok. Y tú en Sí, tu mente, un Pokémon. yo, de nuevo, toda la vida, en distintas etapas de mi vida, Pokémon, Pokémon otra vez. Yo creo que hice un reptil y lo puse como lagarto. O sea, le puse el patrón era del lagarto, un camaleón, la piel de lagarto, y la armonía era como que análoga por el lado del azul, verde, violeta. Que cogiese el lado de la rueda. Entonces, Ujú. solo puede usar esos colores para hacer esa obra. En verdad, cuando te pones a pensar, son ejercicios cool y eran en Prismacolor. Nice. Es living the dream. Esa era tu vida. Sí. Y entonces, y había una que era esa era, exacto, era esa diseño. Esa te decía como que hazme como que un patrón que se divide en cuatro y que sean complementarios y solo puedes usar como que dos figuras y como que darle vuelta, cosas así. Ujú. Esa era como diseño. Tú podías esas cuatro porque eran 2 clases por semestre. Tú en el midterm cambiabas. Y después, esos últimos 2 años, de esos cuatro profesores, tú te quedabas como que con uno a aprender más de ese. Entonces yo me quedé más con el de 3D, porque era el que Mm, enseñaba, porque ya yo desde noveno había pensado en estudiar arquitectura. Entonces yo ok. sabía que de ahí es que iba a aprender más cosas que me funcionaran después. Que, por cierto, hay gente que tú conoces y yo conozco que estudió arquitectura y no hicieron nada de esto que yo te dije, aunque son de la Correcto. centro. Yep. Hay alguien que estudió pintura, hay otros que Ujú. han estudiado escultura, hay otros que se quedaron con el de multimedia, que era el que daba lo de los colores. Y al final, cuando te pones a pensar, todos tienen algo de valioso. Hay un taller de fotografía, eso te puede servir también. Ujú. Cualquiera, yo me pongo a pensar, cualquiera que uno cogiera, ibas como con un extra paso a la escuela, pienso yo. Porque en primer año específicamente, muchas de estas destrezas te toman de sorpresa a muchas personas, Ujú. especialmente dibujar. En mi caso, la parte de dibujar en primer año estaba bien fácil. Yo estaba bien. Entonces, yo cogía y, y yo no, me acuerdo, nosotros los que éramos de la Central, por lo menos yo siempre decía, yo no voy a decir nunca que yo soy de la Central. Pero entonces yo me acuerdo que los profesores de primer año, o sea, no son bobos, ellos decían, hay 4 o hay 5 de ustedes que son de la, como que hay que descifrar cuáles son. Sí, sí. Y yo, ¿qué ver quiénes son? ¿Quién será? Y yo, y me acuerdo que yo tuve uno que yo hice algo,
bastante centralino de mi parte, pienso yo, y él no lo Ujú. cachó, Ok. que fue que yo hice unos dibujos y los terminé en cartón, había que, ¿verdad? Para que tuvieras que proyectar todos tus dibujos una y otra vez y practicar, te hacían hacerlos en cartón. Y cuando yo había terminado ya y quedaban como 2 clases de diseño o algo así, Ujú. y él me dice, ¿qué tal si tú, como tu proyecto es en madera, coges con un lápiz bien claro y dibujas las vetas de la madera en, encima de la elevación? Entonces cogió un pedacito y se puso a hacerlo. Y yo me acuerdo, como que en la central hablé con compañeros de que como que nunca dejaras que te tocaran tus cosas, tus cuadros. Ajá. Ujú. Yo lo traduje siempre eso a la escuela. Y él terminó y yo en su cara lo borré. Él terminó Con así, una se me goma. y yo, gracias. Y yo borrando, ok. Ok, excelente. Buena idea. Y ahora que me puedo pensar, eso debió haber como que hecho alguna discusión o algo que pudo haber terminado en que se supiera, pero no sé, tenía prisa o como que siguió al próximo y no lo captó. Y Ajá, yo, ajá. después se terminó sabiendo cuáles éramos, pero ya era muy tarde, ya estábamos cambiando computadora. No pasa nada. Eh, no, y cuando uno llega a arquitectura, ese primer año, yo, por ejemplo, yo no tuve un background de estar en una escuela que estuviera dirigida a las artes. Solo lo mío era hobby y pasión desde chiquito. Y que el choque fue bien fuerte cuando entré a primer año, fue rough. Pero para que tú me digas que desde noveno grado ya tú sabías que era arquitectura, o sea, ¿qué elementos, presumo, básicos de la arquitectura es lo que te llamaban la atención como para desde noveno tú decir, yo voy a ser arquitecto o yo quiero estudiar arquitectura? Pues lo que son muchas cosas. Una, que había tenido un familiar que había intentado, se había empezado y se había quitado. Y Ujú, había visto un poco y había visto como que eso está cool. Y este y también que en la escuela, en la central, tú pues tienes distintas clases de dibujo, de lo que fuera, y pues sí había tenido que dibujar espacio o, o pensar cómo hacer una perspectiva. Ya había tenido algo con eso, que no necesariamente es diseñar espacios, pero en lo que es la dinámica de lo que iba a tener que hacer después, y me había gustado. Y me gustaba, y también esas, sabes que cuando en dibujo arquitectónico hay proporciones, tú haces ujú. primero como con una caja, después la vas, como que dibujas encima del dibujo una y otra vez. Y yo había tomado unas clases de dibujo de anime. Ok. Y si te pones a pensar, la lógica de las fórmulas, de las formas, para hacer otra forma, es bien similar. Ujú. Que es un dibujo sobre dibujo. Y a mí me había gustado dibujar y trabajar de esa manera. Y si te pones a pensar, si tú trabajaras a mano, es lo mismo, lo único que no estás dibujando la cara de Goku, pero estás haciendo una caja que le hace otra caja y sale. Ajá. Pues eso pienso que fue una pieza. Y también, si eso se lo combino con lo que te dije, que era bien estofón en las clases, pues el hecho de que yo tuviera que saber de distintas cosas, como que de historia, porque tienes que saber de historia para saber como que esto no pega con esto, porque esto vino antes por tal razón. Ujú. Eh, en arquitectura tienes que redactar cosas o las clases de escribir y tienes que añadir matemática, que siempre, la parte de que matemática coincidía con el arte, siempre me gustaba. Incluso la clase de geometría yo creo que yo ni estudiaba, porque yo estaba tan atento, tan atento, que yo iba como que, yo me acuerdo de discutir con compañeros y ahora me pongo a pensar y no está bien. Y yo decirle, pero es que o lo sabe o no lo sabe. Como que, ¿me entiendes? Como que, ¿por qué tú no estudias? Ah, porque yo lo sé. Yo voy a ir, me voy a dar un ejercicio y yo lo voy a hacer. Ajá. Y lo hacía. Que creo que, y entonces yo
siempre me ponía a pensar, si tú trabajas en X cosa, como que, ¿qué es lo que vas a hacer muchas veces, repetitivamente? Y, y algunos escenarios, pues no me parecen tan atractivos, por así Ok, decirlo. ok. Cuando en esa edad pensaba en eso. Ujú, Y, y en el caso de arquitectura me pareció como que divertido. Ah, allá había un taller de, antes que todo, ahora que lo pienso, en la central habían estos talleres y estos talleres hacían exhibiciones. Desde séptimo grado, tú ves qué hace cada taller ok. y tú puedes saber qué hace cada taller y si te gusta lo que hace Ujú, ese taller. Y me acuerdo que gente de diseño me habían yo estaba, los salones de la gente mayor están más arriba. Y pues ujú, me habían subido, me habían invitado arriba, porque tú estás en el tercer, son 3 pisos, y tú ves a ajá. alguien con uniforme intermedia en el tercer piso y tú lo miras como que, o sea, Sí, aquí, ¿qué te decía? perdido. Bájale. Exacto, literal, baja. Tú no, y que eso pasara era como que, ah, qué cool. Y me acuerdo ir y ver los trabajos y nada, me gustaba. Y, déjame pensar cuáles eran mis opciones. Es que yo me acuerdo que puse arquitectura y mis demás opciones era porque había que llenar más opciones. Ajá, ajá. Era como que si no me cogen arquitectura, yo voy a entrar a la universidad porque pues por entrar a la universidad y mientras entre ver qué hago. Pero Sí, sí, sí. ese desde, porque es que pienso que fue todo eso más un hijo de una amiga de mi mamá que estudió arquitectura y pues sí, miraba los dibujos, miraba las maquetas, como que miraba los problemas, como que él tenía que resolver problemas. Y me acuerdo que eso sí me quedó como, eso es como un trabajo. Y está cool. Y ahí empecé a indagar más sobre qué era. Qué cool. Y llegaste a la universidad, te graduaste with flying colors. Te pregunto, habiendo pasado por bachillerato, maestría y ahora que eres profesor, ¿qué como estudiante, o sea, ahora que sabes lo que sabes y mirando un poco para atrás, qué te hubiera gustado saber o aprender como estudiante que crees que es bien importante que no necesariamente se está enseñando? Tengo que pensar bien esta pregunta. Take your time. Ok, ok, ok. Yo, yo diría que la parte que hay, las clases de diseño y las de teoría, como que están una por acá y otra por acá. Y en una clase de estas de teoría te están diciendo tecnología que cuando tengas X situación deberías como diseñador tomar X postura. Y en diseño, pues no, no, una cosa no tiene nada que ver. Y sé que es consecuencia de que esto es súper subjetivo. Pero me acuerdo yo como que tener esas discusiones conmigo mismo o dilemas como que ven acá, pero acá me han dicho esto y acá me dicen lo otro. Ujú. Ah, pues yo hago lo que me da la gana. Y entonces siempre había uno que no tomaba crítica Ajá. o cogía crítica una o dos veces y porque yo pienso que estas personas llegaron a esta iluminación antes que todos y llegaron a esta conclusión y les iba brutal porque pues como que ellos entendían como que pues si esto no va con esto, pues yo sigo mi camino. Pero Ujú. yo quería como que seguir tal vez más la línea de lo que estaba pasando. Y me acuerdo que eso como que me confundía, de cierta forma. Eso. Y habiendo pasado por ser estudiante, graduarte,
ahora eres arquitecto, ¿sabes? Y no fue hace 20, 30 años atrás, fue relativamente reciente. ¿Qué le pudieras recomendar a estudiantes jóvenes de arquitectura que están, qué sé yo, digamos, segundo, tercero, cuarto año, quizás hasta en maestría, en términos de cómo se pueden preparar para lo que hay allá afuera? Bueno, en términos de software, esa pregunta es bien fácil. Nada, una cosa obvia que aprendan Revit, si quieren buscar trabajo en algún sitio. Yo Ajá, lo terminé haciendo por obligación, y yo me acuerdo que bastante antes de graduarme, yo fui a una orientación sobre internado, y me acuerdo que hablaron de Revit y ya a mí no me importó. ok. Y ya, si es lo mismo, guau, guau, guau. Yo siempre. Y mírame ahora. Este, eso, em, pienso que eh, aprender sobre prestar mucha atención. La clase de diseño es de GOAT, es la clase más brutal, pero hay muchas cosas que me acuerdo enfrentarme y decir, tío, eso dijeron en tal clase de tecno, o eso dijeron en tal clase. Y como que tal vez como que uno apreciarlas más, porque muchas cosas que te están diciendo ahí, que tal vez uno lo ve como que tienes que aprendértelo con un examen o algo así, son destrezas que te pueden servir después como un sistema para resolver cosas en tu trabajo, en tu profesión. Eh, yo creo que siendo más general, ser abierto a aprender cosas y a cambiar, porque si estás en un campo creativo, pues todos son herramientas y el creativo eres tú. Así Ujú, que en vez de como que tú usas tal programa o tú eres el que hace tal cosa, que sea más como que tú eres el que logra X o Y cosas. Y enfocarte en eso, porque eso va a hacer que lo que te pongan al frente tú lo puedas dominar, lo puedas aprender, o sea, ponerte ese mindset. ujú. Porque, de nuevo, yo terminé saliendo de BIM por cosas que me pasaron, porque fue lo que me hizo falta en mi camino. Eso fue todo, porque yo pude haber dicho, necesitan esto, pero en verdad yo no sé de eso, así que no lo puedo hacer. Pero Ujú. yo quería ir para Amazonas, yo quería graduarme y terminar mi proyecto final y poder como que ver muchas partes del proyecto a la vez y ver qué tan grande era, cuánto costaría, como que sobrellevarlo de esa manera en un contexto que fue bastante dentro de lo que uno puede hacer en la escuela, parecido a un escenario real. Y hablaste de Revit. Y Revit es un software de una herramienta de trabajo que se llama BIM, que significa Building Information Modeling. Y es una manera diferente de trabajar. Los que trabajamos con Revit o con ArchiCAD, que es otro programa de BIM, sabemos que it's the way to go, pero también sabemos que tanto los consultores como los estudiantes, como muchas personas, están todavía utilizando AutoCAD para hacer plantas, elevaciones, secciones, SketchUp para hacer los 3D y algunas personas cogen el SketchUp, lo cortan y sacan sus elevaciones de ahí, salen todas pelúas, we all know that. ¿Cómo tú, que conoces esos dos mundos y defiendes mucho el BIM y entiendo por qué, desde qué año tú Vuelve entiendes que acá, un Kish, estudiante vuelve debería... acá, nada te detiene. Estás loco. Estás ¿Qué, loco. qué, qué? ¿Cómo yo qué? No, no.
¿Cómo tú, o sea, desde qué año tú crees que un estudiante debería empezar a mojarse los pies con BIM y por qué crees que es tan importante? ¿Cómo eso cambió tu carrera profesional? Bueno, volviendo para atrás, yo tuve en 11 yo tuve un maestro de historia del arte, el profesor Santiago. Los que sean centralinos que vean esto van a saber. Es de las mejores clases que tú tomas allí. Este, porque es una clase de historia, pero es de arte. So, tú estás como atento porque es de lo que te gusta. Ajá. Y él decía, cuando nos poníamos a hacer ruido, o no lo dejábamos hacer dar clases, él decía que él se estaba muriendo o que lo estábamos matando, a veces decía cosas así, oh Dios. Y él decía, porque lo estábamos haciendo perder el tiempo. Y si tú pierdes el Oh, tiempo, wow. la vida está hecha de tiempo. Y si tú pierdes el tiempo, pierdes la vida. Así que Wow. de eso respondo un poco que yo le diría, pues mira, a mí no me gusta morirme más rápido. Así que a mí no me Ujú. gusta gastar un montón de tiempo en lo mismo de si tengo una manera que no gasto un montón de tiempo. Pues es sencillo. Ajá. Porque, ajá, pues quiero sacarle más vida a mi tiempo. Así que todos sabemos, ¿verdad?, los beneficios que eso puede tener en efectos de entregables, de eficiencia, pero yendo más a Ujú. tu bienestar, a que tú estés bien, mira, tal vez no te tienes que arropar todos los días. Oye, yo he tenido que arroparme una que otra vez, pero no se compara, es como, qué sé yo, como una octava parte de lo que me hubiera arropado Ya. si no trabajara de esa manera. Y de nuevo, y te das cuenta de como vemos, te das cuenta de los problemas, porque hay veces que, y lo digo yo que estudiaba el dibujo y arte antes, tú te enamoras de lo que tú piensas que es como se debe ver lo que tú estás haciendo. Y yo pienso, y eso es algo que tal vez tú no puedes detener, tu opinión de cómo se debería ver este dibujo, y si ese dibujo en verdad no es así. Y tú no eres capaz Ujú. de darte cuenta, porque tú quieres que se vea de la otra forma. Porque cuando se vaya a hacer en la vida real, eso, el conflicto que tú no estás viendo, que no quieres ver o que quieres ignorar para que tu dibujo se vea de una forma, va a estar ahí. Pues en la vida Ujú. real no le importa tu dibujito. La verdad. Y nada, es una realidad dura. Yo la enfrento, pues igual yo sé que me pasaría. ¿Y desde qué año? Yo pienso que uno, no, eh, ¿verdad? Tú y yo tomamos clase con Caro y yo me acuerdo él Ujú. decir a gente, porque tú sabes que él pedía muchas cosas y había gente que se ponía a coger la clase de Revit para aprender Revit y hacer el trabajo de él. Y yo me acuerdo, yo no hice eso. Y nada, básicamente me arrobaba por honor porque no iba a terminar. Yo era Ujú. como que iba a la guerra así y como ya estoy aquí, pues tengo que morir como un guerrero. Pero yo sé que no lo voy a lograr. Pero él Ajá. decía, no cojan mi clase y aprendan Revit a la vez. Yo me acuerdo de eso. Ujú. Así que si tuviera que dar un consejo, es que tomes alguna clase o practiques o intentes por tu cuenta aprenderlo antes de que sea un escenario real, lo mismo que le digo a los profesionales, idealmente de tercero o cuarto año. Hay mucha gente que he visto que les fue bien, que como que hicieron ese switch en maestría, como que llegaron en maestría, ¡pim! Mataban, mataban. O si lo aprendiste en tercero, pues ya en cuarto año. Porque sé que hay antes de eso, pienso que puede ser too much porque estás aprendiendo otras cosas. Así que es bueno Ujú. que, ¿verdad? Si usas el programa te pregunta, tú sabes que te pregunta 40 cosas. Y si tú no sabes, yo me gradué y hay cosas que el programa me preguntaba, yo no las sabía. Como, así que imagínate estudiando. Sí. Este, así que debe ser por ahí, diría yo.
para que le puedas sacar el mayor beneficio, porque ya sin maestría se supone que hay escenarios más reales. Y sí, le sacas el beneficio que a todos los dibujos que tienes a la vez, para tú poder atender todos esos asuntos que se supone que como es un nivel más alto, te exijan. Uno de los mayores miedos con Revit y con estas herramientas de BIM es que, no vas a ser creativo, no puedes hacer unas figuras abstractas y unos círculos y unas cosas como Zaha. eh, lo que vas a hacer son casitas y cubitos. Vete allá, ¿sabes? Como que, ¿qué, qué puedes decir para ese tipo de miedo o ese tipo de contestación? Bueno, de lo que dijo ahorita, que es una herramienta y el diseñador es cada cual. Yo, a veces, las cosas más chéveres o que mejor le he pasado, pero este soy yo, es que yo hago un dibujo a mano, una perspectiva, con una idea, y después mira a ver cómo lo modelo. Porque de nuevo, es una herramienta, por eso dije ahorita lo del mindset. Resulta que ahora lo mejor que hay para estos casos es eso. Pero si fuera otra cosa, pues yo tengo que entender que yo debo tener la capacidad de, mira, debo como que transicionar, debo aprender algo nuevo, porque esto me va a ayudar de esta forma y estos beneficios son tal, ¿verdad? Si llego a la conclusión de que es eso. Así que no significa que sea una cajita, puede ser una cajita si quieres. Pero y va a ser, oye, y que va a ser bien fácil, va a ser una cajita facilísimo. Vas a hacer En un minuto. en un minuto y tienes todos los dibujos, Sí, pero sí, sí. eso no es lo que queremos. Así que la respuesta es no necesariamente, y que está en cada cual. Yo a eso lo único que le tengo que añadir, y fue porque lo vi en tu conferencia hace un weekend atrás, me parece, es que hoy día, ¿sabes? La inteligencia artificial, y ni siquiera, ¿sabes? Incluso con programas como Rhino y demás, se logran unas cosas bien chéveres, bien abstractas, bastante no cajitas. Hay un montón de proyectos de Saja que están hechos en BIM y Saja no es para nada cajita ni aburrido, ¿sabes? So, Bueno, y en el caso de ella, me imagino entiendo, que se conecta, ¿verdad? Que te interrumpa con otros programas. O sea, tú puedes hacer la geometría de otro sí, for programa y sure. después la llevas a este programa. Si fuera- Pero es lo que hacemos nosotros todo el tiempo. Hacemos las plantas en CAD, luego hacemos el modelo en SketchUp, luego pasamos a Illustrator para hacer la presentación, luego hacemos el render en Arlanti, ¿sabes? Como que usamos 21 programas, we do it all the time. So de repente no entiendo el miedo, porque entiendo que también, por ejemplo, cuando yo estudié no había alguien como tú en la universidad que si yo tenía una duda, estaba ahí como que para preguntarle, profesor, las vigas no me salen bien, ¿cómo hago esto? Ah, es así, es bien fácil. O profesor, el piso, ¿por qué las paredes están attached to the floor? Ah, no, es por esto. Profesor, ¿cómo hago un detalle? ¿Entiendes? Como que, y porque lo que se usa es CAD y todo el mundo conoce CAD y SketchUp, es más fácil hacerle preguntas a compañeros o a personas que están, compañeros que son mayores que tú o a profesores y te saben contestar. So, de repente que no haya la facilidad de que alguien pueda contestarte preguntas y tú tengas una duda absurda por mucha cantidad de tiempo, ¿sabes? En la universidad tampoco, en la escuela tampoco tenemos tiempo para perder. So, tener dudas bobas y no poder contestarlas creo que es un miedo bastante real. Pero de igual manera digo que lo que tú no encuentres en YouTube no existe, ¿sabes? So, no debería ser un miedo. O sea, si todo esto para decir que si hay un momento para pelarte las rodillas, caerte y cometer errores en la escuela, Sí, es el momento ideal. sí, literal. Porque, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que te cuelgue. Que te cuelgue. Y en la vida real, ¿qué es lo que te puede pasar? Que te voten. Demandado. No, Ah, demandado, también, papá. exacto. Cuando tú pones a ver el Sí, sí. riesgo, no, ni se compara. Es, es Yo me muchísimo acuerdo de mayor. decirle eso a un profesor de diseño y él como que, tú estás bien normal, estás como sonriente. Y yo, "Pss, ¿qué es lo que me puede pasar? Que me cuelgue. Y ya, como que con la cosa de nuevo. Oye, no me pasó eso, por si acaso, saquea.
Sí, sí, pero, sí, 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 sí. pero es el momento de arriesgarse. Eso es correcto. Te graduaste de la escuela de arquitectura, estuviste más o menos 5 años y luego te licenciaste. Sí, Muchas, muchas felicidades. gracias, gracias. En verdad, tú y conozco a varias personas más, tengo compañeros de mi año que se licenciaron, tengo compañeros de años menores que están licenciados. Tengo que decir que son una gran inspiración para toda nuestra generación y todas las generaciones que vienen, así que felicidades de verdad. Gracias. Me tomó lo mismo que le tomó a Rayleigh. Si lo multiplicas como por 5, lo multiplicas por 5. Me parece muy Pero está factible. bien, lo importante es que lo lograste. Gracias. Eh, Habiendo dicho eso y siendo ahora un profesional licenciado, ¿tú crees que todas las personas que se gradúan de maestría de arquitectura deberían licenciarse? ¿No? ¿Por qué? Porque, bueno, porque es bueno para mí. No, chiste, no, chiste, chiste. No, no, no. Pero lo digo porque, no, fuera de chiste, porque Ajá. tú con un grado en arquitectura puedes hacer un sinnúmero de cosas. Y si tú no estás en ese campo, ¿verdad? En la vía tradicional, por decirlo de una manera, pues, ¿por qué vas a hacer eso? Eh, lo que pasa es que yo lo hice en mi caso porque yo quería. Que si yo lo recomiendo, claro, lo recomiendo porque es mejor tener, tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Ujú. En ese caso yo lo recomendaría, pero de que tengan. Mira, ¿no? Hay gente que hace un negocio, hay gente que trabaja en otro tipo de industria y usa ese conocimiento, o está en bienes raíces o lo que fuera, que si ese no fue el camino y ya se fueron y no tiene nada que ver, pues mira, ¿no? Y porque lo chévere de la educación es que lo que te da, lo tienes tú y nadie te lo puede quitar, ya tú lo aprendiste. O sea que decir que haber contestado que sí significa que todos esos años que tú estuviste en la escuela, el valor que va a tener es que te licencies. No, si tú aprendes, sabemos que uno aprende un sinnúmero de cosas, de un sinnúmero de Ujú. temas, y eso no te lo puede quitar nadie, y mucho menos no haber sacado la licencia. Pero de que está chévere, pues sí. Y no solo eso, la cantidad de personas que yo conozco que después de hacer su bachillerato o hacer su maestría decidieron hacer otra cosa y me dicen, mira, es que el conocimiento que yo obtuve en la escuela, la manera de pensar, la manera de coger las cosas y voltearlas al revés y sacarle el pan a la tostada, no te lo enseñan en ningún otro lado y eso de por sí es un skill. Ujú. So, y yo creo que de las cosas que tú me dices a mí, que tú cambiarías de tu pasado, definitivamente la escuela no. O sea, la escuela es de las cosas que mayor cantidad de skills ha logrado en mí profesionalmente. eh, y dijiste algo ahorita que me parece interesante porque hay un dicho que creo que es relevante, que es que es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en la guerra. Definitivo. Y es un poquito eso. Es mejor tenerla y no usarla que necesitarla y Sí. no tenerla. Próximo tema de reggaetón. Porque también funciona, ¿no? Cae Sí. perfecto. Eh, Sí. ¿qué te iba a Insert joke here. decir? Sí, te iba a decir Ujú. de eso mismo, de lo de estudiar, no estudiar. Ah, que yo, siguiendo lo que tú mencionaste de no cambiar tu educación, que conozco muchas personas que de nuevo estudiaron arquitectura y hacen otra cosa, y uno les pregunta que si
como que tomaste este camino, hubieras estudiado tal cosa y puedes encontrarte muchos que te van a decir no. Yo me dedico a mercadeo o a vender no sé qué y yo hubiera estudiado arquitectura. Porque si no, yo Ujú. no sé, como que yo no soy así o no me distingo o no llegaría a donde llegué. Por eso menciono que pues, como que está, ¿verdad? Yo en mi caso hice lo de la licencia, pero sí sé que hay muchas destrezas súper valiosas que uno aprende allí. Y ahora que eres arquitecto licenciado, ¿qué cambios o qué beneficios tú has visto que porque tienes la licencia o porque estudiaste has logrado tener? Bueno, ¿verdad? Tengo que pensar bien la contestación a esta pregunta. Esta preguntó mal también, se la entrevista un día. Seguro. Perfecto, pues está bien. Si vamos a ser justos, pues vamos allá. En general, me siento, y es algo más conmigo, me siento como en paz. Ujú. Siento que hay como una parte de un capítulo de mi vida que como que, ya está. Ya eso está ahí, nada lo cambia, ya eso lo tengo encima y eso nadie te lo quita. Incluso eso es recíproco, Ujú. vi que es recíproco hasta en Inglaterra, me llegó una vez una notificación de Encar, Wow. que lo que quiero decir es que es algo que tú logras y tienes esa credencial, tienes lo que eso te da y pienso que en mi caso me ha dado como la oportunidad de como que tener una voz muchas veces, porque pues como que el día antes de pasar el último examen yo sabía eso, pero pasé el examen, pum, te pongo el sticker y como que, el tipo con el sticker lo dijo y pues puedo hablar, Ajá. puedo entrar en otras cosas, profesionalmente puedes tener otras oportunidades, en el caso de trabajar por tu cuenta, estás bien relax en ese sentido, como que lo que sea, pues si tienes que poncharlo, lo ponchas, si ¿verdad? Eres tú mismo, como que tú sabes Ujú. que yo espero que tú estés seguro que tú hiciste bien. Eh, Sí. entonces, que en ese sentido, pues uno se siente como un power boost, pero no en el sentido de poder, sino que te sientes como que más chévere de que como que estás más seguro de ti mismo y tal vez de nuevo, tal vez tu conocimiento era el mismo el día antes de, pero ¿verdad? Esa es la manera que medimos esto y deberíamos medir esto, porque si imagínate que cualquier persona Ujú. pudiera hacer esto, tuviera unas consecuencias, así que ese es el cambio que yo vería, sentirme más seguro, más a gusto en general. Te voy a hacer una pregunta y quiero que la pienses un poquito, porque no quiero la contestación básica que da todo el mundo de no te quites, sigue para adelante, todo va a estar bien, ¿sabes? No quiero esa Qué bueno. contestación. Si tú fueras a recomendarle a alguien que se graduó y está cogiendo los exámenes, o a alguien que está empezando o quiere empezar, o a alguien que simplemente se ha colgado ya un par de veces, ¿qué, qué steps, o sea, qué pasos o qué recomendación le darías que sea accionable, que puedan tomarla ahora mismo y quizás no ver resultados porque no queremos, ¿verdad? Ponerte esa presión, pero que tú le puedes recomendar a una persona que está en ese proceso de coger los exámenes en términos de qué leer, cómo leerlo, cómo tú lo hiciste. Ok, pues vamos a tratar de picar esa pregunta como en preguntitas. Sí, sorry. No, cool. Eh, yo, en mi caso, yo sé lo que se siente no pasarlo porque me pasó varias veces y tardé mucho porque a veces pasaba dos
y me colgaba en el próximo y como que decía, esto es una porquería y no estaba un año sin coger el examen. Y volvía, Ok. pasaba lo mismo. No fue hasta el final que en cierta forma lo cogí como personal con los últimos dos exámenes, que eran bien difíciles, y fue Ujú. como que no, tú no me vas a ganar. Y literal, como que me colgaba y me ponía el otro y así hasta que, como si fuera Rocky, como que me levantaba hasta que yo lo noqueé y gané. ¡Guau! Este, y fuera de esa broma, en ese sentido, lo que cambió todo fue tener un mindset de que el que lo pasa todo de una y versus tú que cojas un examen 10 veces, la licencia es la misma. Ujú. ¿Qué significa eso? Que tienes que perderle vergüenza a fracasar, porque no vas a poder triunfar si no lo intentas, ¿entiendes? Y los fracasos, por usar la palabra que usa el examen, ¿verdad? El fail. Ujú. Tienes que verlos como que pagaste para practicar y para ver el examen. Tienes que como que cambiar cómo lo ves, porque yo me fui en el viaje a diario, yo no sé estas cosas, yo no sirvo para esto, ¿entiendes? Yo tal vez no hago, yo he invertido tiempo de mi vida profesionalmente en algo que en verdad yo soqueo, soy bien malo, y no, tenía que aprender más de X, oye, cosas, o ese día me tocó una composición de preguntas de Alaska, y pues yo no sé mucho de allá y me lo fue bien. Eso es todo, no pasa nada. No es que yo soy un bruto, es que así es una cuestión también, hay probabilidades, hay muchos factores y esa es una, es la forma de verlo. Porque sí me acuerdo, yo te estoy diciendo esto y cuando yo tenía un fail, yo no le quería hablar a nadie y lo que quería ver películas, envuelto en todos los clichés de depresión, como que una bolsa de Ajá. proteína, Mantecado. todo eso. O sea, yo digo esto, todo eso me pasó. Oye, y si te pasa todo eso, está bien. Este, pero si, si yo decía después de un tiempo de estar así o un día de estar así, si a mí me importa tanto esto, yo estar así es un lujo. Porque no estoy haciendo algo para cambiar esto que no me sale. Ujú. Así que yo, pues, como que lloraba un ratito y me planteaba qué podía hacer yo. Al final, lo que hice fue que analicé mi rutina, en mi caso, y me daba cuenta que a veces yo salía en la tarde de mi trabajo, ¿verdad? Porque salía de la oficina y ahí es que normalmente, imagino que muchas personas pensarían que es cuando van a estudiar. Y hay veces que tenía el cerebro exprimido. Había pensado mucho, había sido un día de darle muchas vueltas a algo, o de producir un montón de dibujos, o un montón de reuniones, lo que fuera, y honestamente sentarme a leer no sé cuántas horas no iba a pasar, mi cerebro no lo voy a hacer. Así que ese día estaba en pérdida. Y los últimos exámenes, la cantidad de material, los últimos dos, que en verdad son el penúltimo, PPD y PDD, no se compara. Y cuando yo los pasé fue porque para los dos leí el material de los dos. Ahí di un consejo. ¿Verdad? Y no sé, hay muchas cosas. No puede entrar Ok. tanto en los exámenes porque se supone que uno no diga las preguntas ni nada. Ujú. Pero en términos de estrategia, eso fue lo que me funcionó y es bien fácil decirlo. Pero eso yo no te estoy, a la persona que necesite saber esta información, yo no le estoy choteando nada, porque tienes que tú descifrar cómo vas a estudiarte el material de las dos a la vez, Ujú. porque es un montón. Así que yo lo que hacía era que me levantaba a las 4:30 de la mañana o 5 y mínimo leía y escribía 1 hora, mínimo.
Entonces, si yo salía ese día y salía así con la mente exprimida, por lo menos ese día no me fui en cero. Ese día estudié más de una hora. ¿Qué pasa? Si ese Ujú. día después yo llegaba y llegaba con toda la energía para poder trabajar y estudiar, pues entonces tenía 3 horas de estudio, tenía un montón de tiempo de estudio. El punto era todos los días haber hecho algo, todos los días. Y ese, cuando esos dos yo, sábados, domingos, por lo menos lo de la mañana, lo hacía todos los días. Y se convirtió en una costumbre tal que yo creo que ya me levantaba así a esa hora y Wow. en el iPad tenía lo que iba a estudiar, me sentaba, me ponía, y mínimo una hora. Y entonces le estudiaba y escribía, estudiaba y escribía. Y eso fue lo que me cambió. De nuevo, llegué a hacer esto y al principio no me funcionó, pero, o sea, no me funcionó de que la primera vez que lo empecé a hacer no desde los 2 meses que iba a estudiar del examen, sino que lo hice en como que a mitad de jornada de examen. Y me acuerdo colgarme, pero decir, casi lo pasé, como que no me sentí tan perdido, como que no sentí que Ujú. estaba disparando un montón de preguntas, como que, y chequeé y como que casi lo pasaba. So, de nuevo, ahí lo cogí como que no me deprimí tanto porque fue como que estoy bien, estoy cerca, estoy cerca. Entonces el próximo, cuando lo hice de nuevo, funcionó. Algo también que me ayudó en mi caso fue que yo, tú sabes, yo tengo un compañero que estaba a la vez conmigo haciendo lo mismo, pasando por lo Ujú. mismo que yo. Y eso, Que, by the way, valga aclarar que él también madrugaba y estudiaba de madrugada por la mañana. sí, él fue el que un día me comenta que estaba haciendo eso. Y Ok. entonces vino uno que yo no pasaba, vino y lo pasó. Yo dije, bueno, ¡Ah! yo no hago como que matemática. Él hace A y pasó. Pues si yo hago lo opuesto a él y no lo paso, pues debería hacer lo que él hace. Y Sí. funcionó. Yo, otra cosa que ahora pienso es que yo me ponía triste cuando no pasaba un examen y me acuerdo, Omar mismo, como que no hacerme caso a mi tristeza y preguntarme como que, ¿pero tienes los chavos para cogerlo de nuevo? O como que yo sí, Sí. pero como que yo no quiero hablar de eso. Y él, no, pero póntelo. Porque es verdad, tú te sientes mal, pero tú no sabes cómo tú te vas a sentir en 2 meses. Así que Ujú, esos ujú, últimos, yo los puse, yo me colgué en esos dos últimos exámenes que me faltaban. Y esos dos, cuando los vine a pasar, fue porque me había colgado y en ese mismo otro día me lo ponía de nuevo. O sea, yo estaba actuando como que en contra de lo que yo quería, que eso ujú, muchas personas le llaman disciplina. Es hacer lo que ujú. tú no quieres como si lo amaras. Eso es una frase, es un post que vi. Ajá, yo hice lo menos que yo quería enfrentar, el tema menos, lo menos que yo quería ver en la pantalla de mi computadora, lo menos que yo quería leer era bregar con ese tema. Y yo como que triste Ujú, así, lo ponía. Y entonces yo podía estar esa semana triste, pero cuando se me pasara el golpe, me entraba el otro golpe de, yo pagué esto. Yo no quiero perder esos chavos, déjame ponerme a estudiar. ujú, Y que está bien sentirte, ¿verdad? Expresar tus sentimientos, tener este crash, ¿verdad? Cuando, si es que te sucede, pero la parte más difícil que yo pienso que hay que hacer es como que tratar de imaginarte en qué lugar vas a estar tú un par de semanas en el futuro, porque tú no vas a estar así triste todo el tiempo. Así que tienes que ujú, trabajar pensando en tú en el futuro, ¿verdad? Hacerte un favor a ti mismo de, aunque sea, ¿verdad? Enfrentando esos sentimientos que estás teniendo. Que, by the way, te enseñó un montón para... Yo pienso que eso me enseñó mucho para, en general, en profesional o en la vida, como que enfrentar algo en lo que puedes fracasar y hacerlo anyway, ujú, o en lo que fracasaste ya y hacerlo de nuevo. Como que eso es algo que toma fortaleza. Hay gente que con un examen se cuelga una vez
Y el bregar con ese sentimiento es tan desagradable que se quitan del tema. ¿Ya? Este, así que mi consejo es trabajar con ese sentimiento, como que ese sentimiento que tú tienes no necesariamente es, se siente como que te vas a sentir así por siempre, pero es como que par de horas. Así que planifica como quiera que vas a hacer. Ujú. Es como cuando te das una jeva. Te duele, Sí, no voy a estar pero como, you're gonna be oh fine. Dios. Ajá, es algo así. Como que, sí, inserta balada genérica. O Sí, sea, ajá, ajá. es eso. Si fueras a recomendar algún material de estudio o alguna manera de estudiar, ¿sabes qué te funciona a ti? ¿O qué recomendarías? Pues yo usaba varios recursos, pero más allá de qué tan, al principio, ¿verdad? Que voy a explicar qué tan útiles fueron. Hay un asunto que Ujú, era como ir entrando en el asunto. Y yo me acuerdo que como me parecía tan denso como que sentarme a leer un montón de libros al principio, después hice la disciplina y lo hacía. Yo buscaba videos en YouTube, playlist o algo así de un examen. Me sentaba a ver. Entonces como que me empapaba del tema. Escuchaba muchas cosas que se repetían, los temas, iba pensando en ellos. Tenía unos días de eso. Y yo sentarme, como a coger clases. Y entonces después de ahí como que me movía a hardcore, leer y hacer, tomar nota, leer y tomar nota. Y para eso, en general, el más que me ayudó fue Ballast. Yo cambié de Are 4 a Are 5 y en ambas lo que me hizo pasar al final, por más que a veces no quise usarlo, fue Ballast. ujú. Yo, en esos últimos, yo fui al principio sin leer Loop de Ballast. Yo leí otros materiales, los vine a pasar cuando leí Ballast. Obviamente no es lo único que usé. Usé los libros de Chin, el de Building Code Illustrated y Building Construction Illustrated. Esos dos. Y hay uno que es, las siglas son MEEB, creo que es Mechanical and Electrical Equipment for Buildings. Es un libro bien gordo que se ve bien aburrido y lo es. Pero te puedo decir que hay preguntas que tal cual vienen de ese libro. Esa gente sabe, la gente dice, la gente ve este libro, si tú buscas, esto está. Los exámenes te dicen como que mira estos libros que usamos de referencia. Lo que pasa es que hay veces que hay algunos de estos libros que uno dice de antes. Y ese es uno. Y me acuerdo cuando empecé a leerlo, yo tal, ¿verdad? Como que estaba durmiendo, pero de momento encontraba algo que yo decía, diantra, y me preguntaron esto mismo literal, míralo aquí. Y me ayudó bastante, pero ese es pesado. También Architect Studio Companion, ese es bueno, y muchos de estos libros es bueno tú tenerlos, como que en general tú has visto mi área, yo tengo un libro de ADA, el de Building Construction, el de Building Code Illustrated y hay un Graphic Standard. Siempre esos libros están tirados cerca de mí, porque los uso mucho. Que antes de eso no los usaba y pienso que me ayudaron como que hago mejor mi trabajo porque estoy haciendo cosas con referencias de libros. Súper. Eh, Estuviste en la convención de arquitectura hace unos días atrás, en la 45ª Asamblea Wow, y Convención Anual de Arquitectura cua- 2023. cuadra, cuadra, 45ª. 45ª. Nombre fancy para decir 45. Ah, ok. Yo sé, pero no había pensado cómo se decía 45 en palabras largas.
Yo es que tuve que hacer el logo y la palabra es tan larga que todavía it hunts me, man. Fue un Te challenge. quedó todo súper bien. Quiero que quede documentado. A extraterrestres 10.000 años en el futuro que encontraron este video. Kish Baez, un diseñador gráfico, también arquitecto, que diseñó la 45ª exposición y convención del Colegio de Arquitectos, ¿verdad? Todos sus artes los diseñó él y le quedaron brutales. Los humanos, en el 2023, pensamos que su trabajo fue excelente. Háganle una estatua. No, como... Gracias, gracias. Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo llegó? ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo estuvo eso? Para los que no fueron. Los que no fueron, pues se lo perdieron. Sí, se lo Se perdieron. lo dijimos, que fueran. Eh, pues es mi primera vez haciendo algo así, porque sí había hablado, ¿verdad?, con estudiantes, que es otro público y son menos. Y aquí, y también había hablado a compañeros, a colegas, pero muchas menos cantidades. Allá Ujú. habían 75 espacios, creo que fueron como 71, 70 personas, pues estaba lleno. Sí se llenó. Sold out. Eh, Y te cambiaron de cuarto chiquito a grande a sí, todos última me hora. hicieron creer como por 2 meses que mi cuarto era el cuarto chiquito y era el cuarto medium. Este, Así que, pues fue una experiencia que en el principio, no voy a mentir, me asustó. Y más por el tema de que, de eso, de toda la gente, era un- son muchas cosas, como que era una experiencia nueva, era en un lugar que yo no había hecho eso, era en un formato que no lo había hecho, pero como que en esa incomodidad fue que yo dije, bueno, pues si es así de incómodo y aún así me están dando la oportunidad, pues esta es la oportunidad de hacer algo que nunca he hecho. Ujú. Para entonces, la próxima vez que lo haga, pues no va a ser algo que nunca he hecho. Así que para eso, pues tengo que hacerlo ahora, sí o sí. Eh, y según me fui organizando y tú viste ese proceso, pues me di cuenta que básicamente yo estaba haciendo un story time, contando, pues, mi historia y esto es así, y conté la historia de cómo se trabaja en esa manera, qué tecnologías hay, cómo, cómo, cómo eso se lleva a cabo, qué cosas nuevas están pasando, cómo se organiza, porque como son cosas que he enseñado antes o manejo en mi diario, pues era tan fácil como contárselo a un público. Entonces te pedí a ti que te sentaras al frente para mirarte si me ponía nervioso. Y después que, tengo que decir que después de los primeros como 10 slides, ya era como que, no sé, como que no me asustaba. Tuviste que en cierto momento me empezaron a hacer preguntas a mitad de la conferencia y yo Ujú, como ujú. que contestaba porque como sabía, pues eso es tal cosa, eso Sí. es tal cosa. Después el moderador No, y intervino. te, des- te desenvolviste súper bien, se vio súper cómodo, súper claro. A mí fue una de las, actually, creo que fue la que más me gustó. Y no es porque eres tú ni nada, pero creo que de todas las conferencias fue la más que me entretuvo, me gustó, creo que fue bastante completa. Es un tema bien interesante eh, y se vio súper bien. So, salió de show. Sí, dos cosas. Uno, que de nuevo, que quede documentado aquí, Kish me ha dicho a mí que cosas mías están feas o que no le gustan. O cuando Kish dice esto, es genuino, Sí. porque a Kish no le importa. Incluso una vez para un logo, yo me acuerdo que te acuerdas que yo te dije, tú me estás diciendo que quedó bien para salir de mí. ¿Te acuerdas que yo te dije una vez Sí, me eso? Y tú, acuerdo.
Claro que me acuerdo. Si estuvimos como 3 meses Exacto, y peleando con me ese dijiste, te he logo. dicho 3 meses, como que si yo hubiera querido decirte eso, te hubiera dicho eso cualquiera de estos. Hace tiempo. Exacto. Así que me parece, nada, que te creo, porque sé Es real, que, es real. exacto, sé que no tienes problema en decirme que algo que yo haga no te gusta. Y eso está bien. Sí, sí. Necesitamos todos más gente hacia nuestro alrededor. Ujú, Este, entonces, volviendo a la conferencia, a mí también me pareció, aunque la yo me pareció interesante, por eso como que era como contar algo, porque es un tema del que yo podría sin los slides ponerme contarte esto mismo. ujú. Yo como que acompañé con imágenes lo que yo haría para explicarle a alguien este, qué es esta tecnología y por qué sería bueno que la usara. Y mi parte, tengo que decir que mi momento preferido fue cuando puse el meme del Levels of Detail. Ese yo Ajá, sabía que iba a sí. ser un momento cool. So, puse un meme ahí. No sé si tú piensas igual si debía haber puesto el reel de render de noche, planito. No, debato mucho si debía haber hecho eso o no lo debía haber hecho. Depende de Quizá. la población Yo sé que mi parte, también. sí, sí. Sí, Mi parte favorita fue al final, eso, cuando tiraste la no, a bombita eso voy. de la inteligencia artificial. Ese es el momento. Yo, Los dejaste locos. desde mi perspectiva, yo siempre, a menos que alguien, una persona tosiera o hablara, el silencio era absoluto. Pero en Ujú. ese momento, yo empiezo a escuchar. Y entonces Sí. ese cucucheo empieza como que, según yo ponía las cosas, iba subiendo de volumen, subiendo de volumen. Ujú, Entonces, cuando yo ujú. puse el segundo slide del tema de AI, que el primero, ¿verdad? El primero era para hacer un edificio con inteligencia artificial y después lo transfiere a Revit. Y ese edificio va a tener unas cajas. Y entonces después yo busqué otra que las cajas las convierten en layouts de vivienda. Y ahí yo vi como que el volumen subió de cantazo. ¡Pah! Como que, Sí. Cogiste. Para los que no estuvieron en esa presentación, es como si durante toda la presentación Edwin estuviera hablando y imagínate un hormiguero normal y las hormigas iban pasando una y entrando y qué sé yo. Y de repente, cuando empezamos a hablar o cuando Edwin empezó a hablar de inteligencia artificial, Edwin cogió y al tope del hormiguero lo hizo así. Y empezó como que las hormigas y luego cuando se acabó, que dropió la última bomba, le hizo así. Y olvídate, y para los que no estuvieron allí y tengan una idea de lo que habló, me parece que en el primer tema de inteligencia artificial, fue como escribiendo comandos o escribiendo lo que uno quiere, se van generando estas cajitas y estos módulos de vivienda y se van ajustando. Y obviamente eso es algo que cuando uno lo hace coge un montón de tiempo. Y lo que le puso el Sherry on top fue ese módulo de vivienda. Le decían, ponme aquí, qué sé yo, una cocina, un cuarto y un baño. Enter. Y él te lo genera. Y en la misma ventana, tú le das clic para el lado y te genera diferentes versiones de lo mismo. Hasta que tú te quedas con la más que te gusta y vas al próximo espacio. Y así. Y eso lo que hizo fue, eso formó un caos en la conferencia. Which is great, porque eso es lo que tú quieres generar, ¿sabes? Que la gente hasta en el hable, que se baño me interactúen. A la hablaron final, las preguntas hubo de que AI. cortarlas porque Sí, no sí. había tiempo. O sea, la Yo gente se dando las quedó, manos. estuvo brutal. Vi que pusiste de tal cosa. Sí, 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 yo. Sí, sí. Yo tengo Sí, compañeros que fueron a la conferencia y no fueron a sí, tu sí. sesión, que me hablaron de tu sesión. So, Por la lo menos voz yo se me regó, divertí en ese which is momento. great. Y sabes que yo, siéndote honesto, yo no lo puse. Por ejemplo, cuando yo puse un meme de Levels of Detail, que es un concepto en BIM de cuánto detalle tú le vas a dar a un modelo. Y eso se refiere, y el meme que usé es uno que usan para seasons de programa,
que es el del Ujú, caballo, el dibujo del caballo, que es un dibujo bien brutal, uno más o menos, uno que es bien porquería, como en línea, que lo ujú. usan para, por ejemplo, para los seasons de Game of Thrones, para cosas así. Y hay veces que cuando un programa es siempre bueno, ponen los seasons y ponen el caballo bien dibujado, siempre. Sí, sí. Pues yo usé ese meme. En ese momento yo sí sabía que como que podía El escuchar una caballo en risita, 3D, sí, yo sí. sabía que por lo menos Kish iba a decir jaja, como que algo iba a pasar, pero eso de AI yo lo puse responsablemente porque me parecía un cierre cool. Era como que voy a cerrar con algo chévere, algo que cause intriga y, y ya, para como que yo no quiero que esta gente piense que yo no chequeé más allá que está pasando. Entonces, en eso, que no fue algo que yo planifiqué. No sé si fue iluso de mi parte, ahora que lo veo, ya que sucedió, pero no lo planeé de esa manera, honestamente. No Pero así, sé, no, no te no, creo. ¿me crees? No. Es que todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial está súper en tendencia. Tú sabías que Pues, algo iba a por generar. eso es que no pensé, por eso, es precisamente por eso, porque yo dije, cualquiera que haya visto, alguien tiene que haber posteado una de estas cosas. Yo lo voy Ok. a poner porque yo quiero ser responsable de que si yo voy a darle todo el panorama del tema, pues tengo que enseñar algo como que nuevo o algo que esté en tendencia para que yo como la persona que está ahí como experto, decir que estoy consciente de lo que está pasando, por Ok. decirlo así. Esa era mi posición, jurado. Eso es todo lo que yo quería hacer. Y para poder decir la frase que dije al final, que al final dije que, pues como que eso que habíamos visto era la tendencia y era el futuro, pero que todo lo que habíamos visto de PIM no era el futuro, que más bien era el presente. Yo lo que quería era decir eso al final. Entonces, y puse eso para que esa frase quedara bien. Porque si yo decía esa frase, tal vez sin eso, me iba a ver como pretencioso. Ujú. Y eso fue mi proceso de pensamiento jurado, 100%. Y te pregunto, esto de hablar y de ser speaker y de llevar este tema, ¿es algo que te interesa perseguir en el futuro? Con el propósito de enseñar, sí. O sea, porque no es que me gustó porque me paré ahí y hablé frente a gente. Me gustó porque siento que di algo. Y como hablamos al principio, ¿verdad? Toda mi trayectoria desde pequeño educativa, si eso en mí tuvo un impacto, que yo hoy en día puedo como que buscar eso y acordarme de eso, es porque para mí es bien valioso. Y porque aprender, pues lo veo como algo bien valioso. Así que si yo puedo hacer eso que es tan valioso para otros, como yo sé que es algo tan valioso, me hace sentir bien. Así que más bien en el sentido de poder impartir algo, de dar algo, pues sí me gusta con ese propósito. Súper. Bueno, Edwin, no me quiero despedir sin que antes nos cuentes un poquito qué metas tienes para este año o qué objetivos te gustaría lograr, qué cositas estás haciendo, algún tipo de sneak peek. Bueno, no me preguntaste nada de viaje al Amazonas, pero está bien. Ay, chico, pero te tiré un par de cascaritas, lo que pasa es que no las cogiste. Ah, ¿Quieres, como, vamos a hablar de tu viaje a la Amazonas? Vamos a hablar de eso. como que, ¿qué cascarita me tiraste? Ah, Edwin, ¿sabes usar una cerbatana? Como que Aquí te voy a tirar, te voy a tirar esta cascarita. ¿Cómo empezaste a trabajar con Revit y por qué? Pues yo, para mi trabajo final de maestría en arquitectura, el profesor me había sugerido con mucha fuerza, que usara Revit, porque ese era el futuro y toda la cosa. Y como habían dicho, yo había ido a reuniones de internado, habían dicho eso de que había que aprender Revit y no me importó.
Así que no era una meta que yo tenía. Cuando él me lo pide, ahí que pues déjame verlo entonces. Y entonces lo hago. Me gustó porque vi todos los beneficios que tenía, vi que me sentía que como que estaba adelantado en el proceso de producción y pues llegué hasta ese nivel que aprendí bastante, pero ahora veo y pues nada que ver con lo que sé ahora, pero en ese momento pues dije, bueno, me atrevo a hacer algo en el programa. Y entonces ese profesor estaba en una investigación con una microbióloga, profesora en microbiología, y ella tenía una investigación que ella tenía que hacer un viaje por Venezuela, viajar hacia el sur y ir a un pueblo, ¿verdad? Una aldea y visitar varias aldeas y hacer unas muestras y necesitaban un field architect para documentar las viviendas donde ella hacía las muestras, para que cuando ella mostrara sus hallazgos o lo que fuera, poder decir como que esto es de una casa así, esto es de una casa así. Y hacía falta hacerlo en Revit porque como en BIM tú tienes todo cuantificado en volumen, en pies, en área, altura, ángulo, y estas personas bregan con data, pues necesitan toda la data posible, ¿no? Para poder decir, tal vez se dan cuenta que en X geometría los microbios son de otra forma, por decir algo, pues hay que Ujú, tenerlo, chao. Y pues con el mismo file, eh, tú cuantificas todo esto, ¿verdad? Porque en el colegio preguntaron, ¿verdad? Saritza me preguntó que por qué no otro software de 3D. Y es porque, pues, de nuevo, en estos programas está la información identificada. Hay tantos volumen de pared, hay tanta área, hay tantos metros lineales de tal cosa. Es por la información. Entonces, él no podía, el profesor no podía ir al viaje. Y le preguntan que si él recomienda a alguien. Y me recomendó. Y me acuerdo un día en la mañana recibí la llamada de, oye, Edith, te quisiera así 21 días para el Amazonas. Y yo, sí, yo me estaba guiando, yo, sí. Y, y nada, me viajé, fui primero a Austin, Texas, y, y fui un weekend a aprender una serie de cosas con un ingeniero ambiental, se llama Atila, esto nunca se me lo había contado. Estuve allá, después yo andaba, esto también no lo he dicho, yo andaba con una máquina que es como que hay como 10 máquinas de esas en Estados Unidos. Andaba con ok, esa maqueta, que es una máquina que mide el volumen de partículas en el aire en un espacio. ok. Por, es muy interesante esto, porque yo también cogí data de en cuánto tiempo el aire de un volumen de una de esas casas se intercambiaba por otro aire. Vamos a decir que es como si fuera un fluido. La casa es un Ujú, vaso, se llenó de agua, se vació de agua. Pues eso mismo, pero con aire. La manera que eso se hace es que yo cogí una cantidad de tiempo, 1 minuto, 2 minutos, no me acuerdo, tiene que ser la misma cantidad de tiempo, y me ponía a darle vuelta a la casa con incienso. Imagínate, yo en el Amazonas, un chamán, con incienso por toda la casa, y entonces prendí esa máquina, y esa máquina como que sonaba, y como sonaba, yo le daba un botón. Ella lo que hacía era decir, el incienso era un tracking gas y ella se llenaba de partículas del incienso y ella contaba qué tan rápido o qué tan lento ese incienso se fue. ok. Y entonces ese incienso es el gas que hace que con la velocidad que se reemplazó, tú puedas decir, si se reemplaza bien rápido, pues ventila mucho, porque se llenó y se vació, se llenó y se vació de aire. Y tú puedes tener eso matemáticamente explicado. Eso se inventó cuando había
Eso se usaba para cuando había histeria después del 9/11 y el Antrax y eso Ujú, de guerra biológica. Esa máquina es para eso. Es para saber si alguien tiró algo biológico. O sea, es una ujú. cosa, es un invento militar. Yo no sé, la EA. Estoy diciéndolo aquí. No somos Yo, famosos, no se van a enterar todavía. yo no tengo ese equipo en mi poder. Yo Después, tampoco. después de terminar la investigación, yo lo devolví y ya, porque a mí no me interesa tener esa cosa para nada. Ajá, ajá. Ok, Big Brother. Entonces, entonces yo allá, yo viajé a Venezuela y después, ¿verdad? Tomé avioneta hacia el sur, llegué a la aldea de Canadacuni, donde se llamaba. Ahí me recibió el sobrino del cacique, se llama Nelson, y el cacique que se llama Rómulo. By the way, yo sospecho que ellos tienen otros nombres, pero esos son nombres que me decían. Porque, Nelson está súper. Yo me imaginaba otro nombre de repente, Nelson. ajá, porque posiblemente, como que, dude, mi nombre es y el Nelson. Sí, 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 sí. Para que tú lo puedas pronunciar. Literal, sí. Y entonces, nada, vivía en un bohío, me bañaba en un río, comía lo que se cazaba, comía cazabe, las frutas que aparecieran ese día. Fue el momento que más, obviamente, puro he comido en mi vida. Ujú, Y entonces yo me levantaba y iba a las casas de, de allá, los bohíos, y los medía, hacía dibujo a mano y tenía un sistema, ¿verdad? Tenía un sketchbook. Y eso después yo lo pasé cuando vine para acá y yo los iba pasando a Reddit y los entregaba a hacer el trabajo. Me acuerdo que yo usé estos dibujos para un amigo mío que daba clase de geometría porque él vio mis dibujos y él decía que él quería demostrarle a sus estudiantes que lo que él enseñaba en la clase tenía aplicaciones en la vida real. ¿Y qué pasa? Un montón de estas casas son con círculos, son ajá. círculos. Que si yo medí, o sea, la del radio, y si el radio es tanto, pues esta parte es tanto, y después una parte es recta, o si la circular yo medí el diámetro, y al final con estas fórmulas fue que yo pude como que, las más sencillas, Ujú, era que yo podía como que chequear, como que esto mide tanto más o menos, porque yo tenía un láser, una cinta métrica, mi libreta, y ya, no tenía más nada. Habían indígenas que sabían medir y a veces me ayudaban porque les gustaba usar el láser, porque ¡pip! Oh, ok. Entonces me leían los números, me decían 4,1, 2,1, una raya, todo, como que ahí va, ok, va. Y porque el español es un segundo idioma, ellos tienen su idioma. ujú, Eh, Tengo que decir que aprendí un montón de ellos. eh, el cacique y Nelson, que era su sobrino, son enfermeros. O sea, estas personas a veces estudian una carrera, ujú, van a Caracas o lo que fuera, estudian en la universidad, estudian algo y después vuelven para allá y viven de esa manera. O sea, que ellos tienen un conocimiento, pero aprecian su cultura a tal punto que aunque tengan ese conocimiento, vuelven y con eso nutren su aldea. ujú, Yo veía a Cacique como que curar gente, chequear, porque como eso que él aprendió, lo que va a hacer es que va a ayudar a su pueblo. ujú. Le Todos los enseñaste días copy-paste. la mejor historia, señor Bates, un día él se iba para, él se iba a casar, porque los hombres se levantan y se van de cacería desde la madrugada muchas veces, puede ser durante el día, y las mujeres van al conuco, que es donde hay siembra y fruta, y después se junta todo el mundo y comen. Entonces él me dice, bueno, Edwin, en la mañana me voy hoy de cacería, necesito pasar todo esto que está en esta tablet, pasarlo a esta computadora, porque había un bohío
que era como el super bohío, que tenía al lado unas placas solares y tenía, incluso tenía enchufe en ciertas partes y había internet, Ok. como que en un pedazo, que era bien lento, pero había. Y entonces él tenía que como que reportar data, como que poner toda la información médica de los indígenas eh, en, en la computadora y le enviaba un récord médico, no sé, como Ujú. que todo ese sistema estaba de alguna manera conectado allí. Entonces, él tenía las computadoras, pero no necesariamente él sabía usarlas. Y al momento de no saberlas usar, su acercamiento era cómo se hace esto en el mundo real. Pues yo voy a hacer eso en la computadora. Así Ok. que si tú tienes un montón de cosas en un sitio, en un cuarto, tienes que meterlas en otro cuarto. ¿Qué tú vas a hacer? Tú vas a ir al cuarto A, vas a ir, coger algo, lo vas a cargar y lo vas a llevar. Ujú. Pues él pensó lo mismo de la computadora. Y entonces él me da la tablet y me dice, yo me voy de cacería hoy todo el día, todos los archivos que están aquí tienes que pasarlos a la compu. Hazme ese favor. Y yo, "Ah, claro, claro que sí." Y yo vengo, copy, paste. Y él todavía ni se ha ido del cuarto. Y él, ya. Y yo, sí, ya. Y él, ¿cómo tú hiciste eso? Y yo, siéntate que tú lo puedes hacer. Y él vino, yo le expliqué, era tal botón, tal botón. Cuando lo hizo, se paró así, me abrazó. Y me dijo cuál era su bohío, que a sus órdenes, y que yo tenía que volver algún día a esa aldea. Donde yo terminara mi viaje y me fuera, ¿verdad? Porque yo soy de bien lejos, soy de otro sitio. Porque la mayoría eran venezolanos. Ujú. Este, bueno, todos eran venezolanos menos yo. Ok. Este, pues él decía, tienes que volver algún día. Y todo esto por copy-paste. Él después me escribió un email preguntándome, mira, se me olvidó aquello, cómo era el copy-paste. No, no dijo copy-paste, pero cómo era lo de copiar y poner las cosas todas a la vez. Y yo tengo un email de yo explicando copy-paste en un párrafo. Qué cool. Vas a poner, vas a apretar tal tecla, después vas a hacer esto, porque tengo que pensar la manera que él lo va a ver. Ujú. Como te digo que él no sabía esas cosas, te digo todas las cosas que yo no sabía son más alarmantes que las que él no sabía. Porque pues, yo sabré copy-paste, pero en el medio de la jungla, si él escucha un pájaro, o ellos escuchan un pájaro, ellos saben si es macho, si es hembra, y saben hacer el sonido del otro sexo para que ese venga. Y entonces Anda. es como que son una vez como un pavo, es como que son machos. Ah, y uno hace, y son sonidos, como que lo hizo un poquito distinto, como una hembra, y apareció el animal. Y ¡boom! Wow. Ah, pero, Qué cool. ven, ver la parte de sobre supervivencia, de cómo ellos, Ujú. entonces ellos todos los días tenían comida, bien, y fruta, o sea, yo no te dije, pasé hambre. Estábamos en la selva, comíamos bien, que todos los días yo desayuné, almorcé, cené. Y desayuné cocodrilo, desayuné lechón, Wow. desayuné un animal que pueden buscar, se llama tapir, que es Ok. como un elefante, es un animal bien extraño. No sé qué pasó ahí. Pero comí lapa. Ah, Lapa era, lapa, no es lapa la que te estás imaginando, es una ok. rata, es un roedor. Bueno, mejor Ah, ahora. es mucho mejor un ratón. Eh, pero sabía brutal. Sabe, es Ok. como completo, sabe a pernil. Buenísimo. Wow. Y eso lo comimos porque yo tuve un día que yo tuve que ir unos días. Yo tuve que ir a unas aldeas tan lejos que tomó 3 días yo llegar. O sea, un día navegando, yo navegué un día por ríos en medio del Amazonas, así como que, Ok. así que ríos que bajan, que suben, ahí, Wow. gente, que si Ajá. sale un cocodrilo, yo no sé, nos hubiéramos muerto ahí todo el mundo.
yo después me puse a pensar que yo comí cocodrilo y yo no pensé nunca que yo me bañaba en ese río. Sí, sí, Y él si te un pudo día, haber comido a ti. ajá, y los niños se iban a ese río a jugar, Wow. pero nada, todos los niños tienen como que slingshot muchas veces. Ujú. Con eso se pueden defender y todo el mundo está relax. Entonces, después llegué de navegar un día, llegamos a un sitio, ¿verdad? Que pusimos los barquitos ahí y ahí todos los que eran de la aldea se bajaron, empezaron a picar palos, árboles de por ahí, y hicieron como en hora y media, hicieron un montón de pórticos. Ok. En esos pórticos dormimos como 12 personas en Mamaca y lo construyeron Wow. bien rápido y nos aguantaban. No sé si que las hamacas entre unas a otras hacían un tranque o algo así. Ujú. Y ahí fue que comí lapa, porque apareció una lapa y me acuerdo que una nena brincó al agua, una indígena con el machete, le cayó machetazo, lo picó un pedazo, o sea, hicieron una fogata, metieron los pedazos en la fogata con agua. Y yo me acuerdo, nunca más he hecho esto en mi vida. Yo comer carne, y si tú mirabas, si tú me estuvieras mirando a mí como me veo en la cámara ahora, tú verías pelo. O sea, o sea, yo estaba comiendo carne y el otro lado no estaba pelado de pelo, era como que así, como que, pero es que estás en Wow. el medio, tienes que comer, porque tampoco Ajá. es que... Y entonces al otro, ese día dormimos ahí, o sea, entonces día uno. Después caminamos a un día entero, más de 10 horas sin parar de caminar. Se Wow. duele todo el cuerpo. Ah, vi arena movediza, como en los muñequitos. Ajá. Yo me acuerdo estar caminando así en línea recta, pam, 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 y ver que todos los que eran, ¿verdad?, nativos de allí hacían así. Ah, y ya esta gente es más boba. Está dando una vuelta ahí. Y entonces yo caminar, 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 y de momento, el zoom, y mi cuerpo está como así, como que metido así, como que ¡fua! Hasta Y yo, acá. sí, bueno, no, si me movía así, pero en la primera instancia hasta la cadera. Y después como que me moví y seguía bajando. Y ellos mirarme y como que, "Ah", como que, y nada, ellos te jalan y ya. Ok. Pero es que ellos ya saben que como que ellos han hecho esto tantas veces, Ujú. que ellos se saben estos bosques, que ellos saben que como que en el canto tal, al lado del árbol tal, hay algo me dice. Hay un lodo que te hunde. Y después de ahí llegué a otra aldea, que no era la que teníamos que llegar. Ok. Esa aldea nos dejó dormir ahí. Oh, Ahí wow. cogí un plátano, lo pelé, lo metí en el fuego y me lo Ujú. comí. Es lo más cercano a comida de Puerto Rico. Eh, Mofongo. Exacto. Y, y no, está, no sabe mal. No sabe mal. No haría, o sea, no haría a propósito, Ujú. pero está bueno. Y entonces ahí llegué a la aldea que habíamos ahí, que era bien lejos. Y recopilamos data y después virar ese viaje completamente de nuevo. Que lo crazy de ese viaje fue que lo viramos, como nos, como nos tuvimos la mitad del día en la aldea, el día que nos fuimos, pues nos vamos y nos cogió la noche en el bosque. Anda, pal. No, eso no está cool. Fatal. Porque están los árboles, tú pones tu hamaca y cuando apagues, cuando no hay fuego o lo que sea, no se ve nada. Ujú. El problema es no es nada, es que no ves nada y escuchas todos los animales. Como que dices, "Diablo, aquí hay un montón de cosas que están despiertas". Yo soy el único durmiendo. Exacto. Está bien que yo me cuesta dormir. No. Entonces, pues, pusimos un techito como de camping y empezó a llover. Y me acuerdo despertar porque el agua cogió eso y se convirtió en un balde de agua fría. Anda, pal. Págata. Sí, todo el mundo empezó a despertar. Y de nuevo, despertarte así, con agua fría,
lluvia, de noche, o escuchando todos los animales, asusta. Pero no, Ujú. nada, luego de eso viré y nada, documenté más casas, fui a una que otra aldea en helicóptero o en avioneta y después los pasaba en Revit y, Ok. y ahí pues aprendí un montón de hacer geometría este, que fueran todas asimétricas, que las cosas no tienen que cuadrar porque ellos usan lo que tienen, hacer con formas con curvas, techos con curvas, que me sirvió de escuelita de tener que modelar cosas incómodas o raras. Y nada, hasta el sol de hoy es una experiencia que nunca olvido, porque cuán extraña puede ser, ¿verdad? Y estuvo súper cool. Así que, moraleja, si Edwin cogió de escuelita ir hasta la Amazonas para modelar en Revit, yo creo que tú que nos estás escuchando puedes coger un ratito, coger tu casa o coger un proyecto viejo que tengas de la universidad y con un par de videitos en YouTube, sacarlo en Revit y lograr meterle. Así que no hay excusa. Sí, no tienes que arriesgarte a tener parásitos, No, animales ni nada de esas cosas. no tienes que comer lapa ni ratón, ¿sabes? Que si quieres hacerlo está bien. Me das todo chévere. Mira, todas las mañanas, es que Ajá. vamos a hacer otro video del Amazonas, Amazonas Story. Sí. Yo, en las mañanas, yo no sé quién era, mano, pero a las 6 de la mañana hay un tipo, este, esta aldea donde yo vivía era grande. Hay un tipo que grita bien duro. Yo no sé si es que el medio de las casas es un espacio abierto y la acústica o algo así, pero todos los días hay un tipo que "Ah", pero como bien duro, y estás durmiendo y te despiertas. Y entonces en el desayuno tiene que ir todo el mundo. Yo Ok. decía, no llegué a dormir, y ahí me decían, el cacique preguntó por ti. Estaban todo el mundo en la mesa. O sea, hay Anda, ciento pal. algo de personas, y él acaba de decir que no está Edwin. Y este mismo, pues, ya, pues, déjame, tú sabes, correr, porque es un asunto como el de todo el mundo irse a ver, todo el mundo decirse hola, todo el mundo saludarse. Para ellos es bien importante. Ujú. Como que es un asunto de respeto. Incluso por eso es que a veces tú ves que yo como que doy una vuelta o algo y saludo a cada persona. En parte pienso muchas veces en ellos porque ellos, aunque yo no supiera el nombre de cada uno de ellos, todos los que me veían todos los días me saludaban. Y todos saben mi nombre. Se han preguntado como que él está, que viene de tal sitio Ujú. y es nuestro huésped y todos me saludaban. Y ellos, yo los veía que algunos tenían walkie-talkie y llamaban a otras aldeas en la tarde. Se sentaban un montón y todos llamaban a otras aldeas y preguntaban por cada cual que conocían. ¿Y tal? Anda, pal. ¿Y cómo estabais? ¿Bien? Ajá. Ok, ¿y tal? Y estaban un rato. Y, pues está todo el mundo ahí. Ya había caído el sol. Pues está en el modo dormir. Que, nada, pienso que a veces nosotros acá, con la prisa y eso, algo tan sencillo como reconocer la presencia o la existencia de otro ser humano que está ahí mismo, Ujú. es algo bien básico que a veces se pierde. Y esa experiencia me enseñó a que es algo que nunca debe uno olvidar. Eso así. Bueno, Edwin, ¿dónde podemos conseguirte si queremos saber más de ti? Pues en Instagram, arquitecto underscore E de la Cruz, ahí es que estoy poniendo las cosas más de trabajo, de profesional, eh, reels de truquitos en BIM, Revit, algún cartel o algún material de algo que esté haciendo. A veces he puesto stories de sketch o algo. Eso es ahí. Ahí también está en el mismo Instagram, está mi email. Se me pueden escribir por ahí mismo. Cualquier cosa. Súper.
¿Tienes algún curso o das alguna clase o tienes alguna manera de, si alguien quiere de repente saber más de Revit? Pues sí, por ahí me pueden contactar. Le he dado algo introductorio. Se puede hacer en alrededor de 10 horas. Es introductorio, es entender el programa, hacer un modelo y ver dibujos y ponerlos en hoja. Ese es el objetivo. 10 horas, eso es lo que máximo que yo he logrado que se puede enseñar responsablemente. Ujú. Y también he hecho con el doble de tiempo, de 20 a 25 horas, pues si quieres algo más avanzado, hacer algo ya para destrezas para hacer un edificio, pues ya siendo honesto, esa sería la cantidad de tiempo que yo pensaría que se necesita. Súper, súper. Bueno, Edwin, muchas gracias por este tiempo. La pasé genial. Yo contigo siempre la paso genial, so, de eso no hay duda. Eh, Creo que aprendí varias cositas nuevas, que es interesante porque cuando uno piensa que sabe todo, te das cuenta que todavía hay un par de historias que no sabes. Gracias por tu tiempo y por contarnos todas esas historias y todas esas cositas que estoy seguro que le va a ser de beneficio a muchas personas. Eh, no sé si hay algo más al final que quieras decir. Igualmente, gracias a ti, porque no había hecho esto yo tampoco, así que tu consideración, tu tiempo, tu plataforma, sé que la has trabajado un montón. Yo me recuerdo de ti desde que ibas a hacer todo lo que estás haciendo. Así que desde que o sea, el barquito iba a empezar, Ujú. iba a hacer algo y es algo, es algo grande, pienso yo. Y, y de nuevo, yo siempre la paso bien contigo también. Yo pienso que lo que hicimos fue grabar una Otra conversación conversación, sí. dos de que normalmente podemos tener. Ajá. Podemos hacer esto benditos, por tema, por Eso te iba a anime, decir. 2 horas. 2 horas. Eso te iba a decir. Hay un montón de temas que no discutimos, así que se puede repetir con cualquier otro tema. Creo que puede ser algo chévere también, así que Sí, sí. por ahí vamos. Así que nada, de nuevo, gracias porque igual que la charla, ahora tuve esta experiencia que no había Ujú. tenido y la tengo, qué mejor manera que aquí contigo. Así que nada, nos vemos ahorita.